Hola, soy Samara Vidal y esto es Life in Red. Bueno, yo conocí Life Jasmine por una amiga. Bueno, en realidad no era una amiga, era como la amiga de un usuario que yo tenía. Yo le estaba diciendo que quería cambiar de página porque en ese entonces estaba en otra plataforma. Entonces él me dio el contacto de aquella chica, luego ella me pasó el contacto del estudio donde ella estaba trabajando y bueno, ahí tuve una entrevista. Mi estudio estaba comenzando con Jasmine, entonces pues bueno, ahí decidí cómo cambiar porque Jasmine es una plataforma completamente diferente a la que yo estaba trabajando en ese entonces. Y bueno, para comenzar me pareció un poquito compleja, pero con el tiempo le fui cogiendo mucho cariño y pues ya aprendí a trabajarla muchísimo mejor. Creo que lo principal siempre es pues lo monetario. Me motivó a comenzar a trabajar en esta industria, pero principalmente en Jasmine. Lo que más me motivó a comenzar fue que era una plataforma muy privada, ¿no? Como que no había que hacer show gratis como que para todo el mundo, sino que era más bien como una plataforma muy privada y eso la verdad me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho. Yo antes siempre creía que esta industria era siempre muy sexual. Y ahora pues desde que conocí Jasmine me he dado cuenta que definitivamente esto va más allá de lo sexual, que uno crea conexiones muy bonitas y muy interesantes. Una vez estaba escuchando uno de mis géneros favoritos, que es el rock. Me gusta mucho la música de los 60, de los 70, de los 80 y esa vez estaba escuchando un artista en particular y pues llegó un usuario que justamente era su artista favorito. Entonces comenzó a hablarme sobre este artista, comenzó a hablarme sobre música nueva. Comenzamos como a tener una conversación más profunda al respecto y conocí muchas cosas sobre este género, sobre este artista. Me gustó mucho porque como que teníamos muchas cosas en común, entonces desde ese entonces tenemos una conexión muy bonita y creo que son de las experiencias que yo siento que son memorables. Bueno, yo creo que el desafío más grande que he tenido desde que soy modelo sin duda ha sido como volverme una modelo pública, contarle a todo mi entorno, a todas las personas que me rodean que yo soy una modelo webcam porque pues todavía hay mucho tabú sobre este trabajo, muchas personas tienen pensamientos erróneos sobre esta industria. Entonces, sin duda alguna, ser una modelo pública, aceptar ante el mundo que yo soy una modelo webcam, ese fue el desafío más grande que he tenido hasta entonces. Bueno, aspectos de Live Jasmine. A mí me gusta mucho el hecho de que tú puedas subir de porcentaje porque creo que eso no es posible en otras plataformas, al menos no en plataformas que ya haya trabajado antes. Entonces, para mí eso fue algo súper beneficioso. Siento que también el hecho de que envíen a veces como regalitos, como el tema de las flores y cosas así, eso también es algo que motiva demasiado a las modelos. Respecto al incremento de los porcentajes, pues por supuesto que siempre a final de periodo uno logra obtener más ganancias y pues esto obviamente hace que yo crezca en todos los sentidos en la plataforma. Bueno, definitivamente la más errónea que yo he encontrado es como que tú vas a entrar en esta industria, te vas a parar enfrente de una cámara e inmediatamente te vas a hacer una persona millonaria. Obviamente no es así, por supuesto puedes ganar mucho dinero en esta industria, pero no es tan fácil, no es de la noche a la mañana. Se requiere un esfuerzo, una dedicación, entonces definitivamente esa es como de las más erróneas que he escuchado en la industria. Bueno, definitivamente antes de comenzar a trabajar en esta industria yo pensaba que todo era completamente sexual. Pensaba que todo lo que era con respecto a trabajar como una modelo webcam era simplemente algo muy sexual, todo con tu cuerpo, todo era como explícito y realmente no. Desde que he estado trabajando especialmente en Live Jasmine me he dado cuenta que aquí se puede crear conexiones muy bonitas
que definitivamente no todo tiene que ser sexual, que hay cosas muy chéveres que son completamente independientes de lo sexual. Entonces ahí era algo en lo que definitivamente estaba mal. Bueno, mi consejo para las modelos nuevas definitivamente es que tengan paciencia, pero sobre todo mucha dedicación, que sean perseverantes, que tengan metas claras y siempre, siempre ante todo muchísima paciencia, porque pues no es un trabajo tan fácil, pero es un trabajo que realmente da muchísimos frutos. Entonces, nada, ser muy, muy perseverantes y tener demasiada paciencia. Bueno, pues definitivamente dedicarme más. Creo que cuando yo comencé en esta industria, yo lo veía más como un hobby, no como un trabajo a lo que tenía que dedicarle tiempo. Lo veía más como un hobby, entonces como que no lo tomé tan en serio como realmente debía haberlo hecho, porque bueno, comencé hace 7 años como modelo webcam y creo que si lo hubiera hecho más dedicada desde ese entonces, ahorita podría ser una modelo muchísimo más exitosa. Entonces creo que definitivamente desde el principio, si yo hubiera sabido que al ser tan dedicada a esto podría dar tantos frutos, lo hubiera hecho desde hace muchísimo tiempo. En realidad, siempre desde que comencé en esta industria he estado trabajando por medio de un estudio. Pero definitivamente no es solo el hecho de trabajar con un estudio, sino el tipo de estudio, el nivel que tenga el estudio con el que trabajes. Desde en lo personal, hace más o menos 4 años desde que estoy trabajando con mi estudio que se llama Gold Line. Obviamente mi carrera ha ido subiendo muchísimo porque es un estudio muy dedicado, un estudio súper profesional que se preocupa en tu crecimiento en esta carrera tan linda como es Life Jasmine. Entonces, definitivamente más que trabajar como un estudio, a mí me ha beneficiado trabajar y ha sido algo maravilloso para mi carrera. Todo me gusta, todo, la conexión que tengo con los usuarios, conocer culturas diferentes, personas de muchas partes del mundo, trabajar con Life Jasmine, los viajes que te ofrece. No sé, es una experiencia hermosa. Todo lo que conlleva trabajar con Jasmine para mí ha sido maravilloso. Bueno, pues yo creo que la compañía, el poder cumplir muchos de sus deseos, que de pronto ellos no pueden cumplir en su vida real con personas de allí. Entonces, satisfacer esos deseos que ellos tienen y brindarles esa compañía, siento que son de las cosas más bonitas que podemos brindar como modelos a los usuarios de Life Jasmine. Desde que trabajo en Life Jasmine me he vuelto una mujer muchísimo más segura. Yo solía ser una mujer con bastantes complejos, pero a raíz de trabajar en Jasmine, he tenido que trabajar en muchas cosas, muchos aspectos físicos, entre otros. Entonces, al trabajar más en mí, al dedicarme más en mí, al tener más amor propio, definitivamente he mejorado muchas cosas y por ende me he sentido una mujer más empoderada y muchísimo más segura de mí misma. Bueno, pues la principal, libertad económica, libertad financiera, definitivamente esa ha sido la más importante. Desde que trabajo en esta industria, especialmente desde que trabajo en Life Jasmine, he podido lograr muchísimas cosas que antes ni siquiera se me pasaban por la cabeza porque las veía simplemente imposibles. Pero desde que trabajo con Life Jasmine he logrado muchísimas cosas y el simple hecho de tener libertad financiera, eso ha hecho que me vuelva una mujer muchísimo más independiente en muchos aspectos. Independientemente del dinero, trabajar en Life Jasmine te reconforta el estar a diario teniendo esa conexión con los usuarios, que todo el tiempo te digan que eres una mujer linda, que eres una mujer especial. Eso te llena el alma, eso te hace sentir una mujer más segura, te hace sentir una mujer mucho más especial. Entonces, esas son cosas que realmente reconfortan y que uno se lleva en el corazón, independientemente de lo que ganes, de tu facturación, de lo monetario. Lo bonito es tener siempre esa interacción, cosas hermosas que te pueden decir o todas esas cosas lindas que puedes hacer en un día de transmisión. Esas cosas reconfortan mucho. Desde que comencé a trabajar Jasmine me he vuelto una mujer muchísimo más comprometida.
no solo en la transmisión, sino en muchos otros aspectos de mi vida. Entonces creo que me he vuelto una mujer más perseverante. Ahora tengo el don de la paciencia, entonces ya no me estreso fácilmente. Han habido muchas cosas en mí que han mejorado desde que estoy trabajando en Lab Jasmine. Bueno, en realidad me siento agradecida por todo lo que está pasando en mi vida. Me siento muy agradecida de estar trabajando en un estudio tan maravilloso como lo es Goline. Me siento muy agradecida de tener la oportunidad de ser parte de Lab Jasmine. Me siento agradecida por mi familia, por mi salud, por todas las cosas lindas que tengo en este momento. Pues definitivamente aprender, ¿no? Cada día se aprende algo nuevo. Pues estás interactuando con muchas personas alrededor del mundo que te pueden enseñar muchísimas cosas, con las que puedes tener conexiones muy bonitas, y definitivamente esas son de las cosas que yo más disfruto mientras estoy transmitiendo.